En Diálogos en Confianza nos gusta hablar de temas interesantes y a veces hasta polémicos. Y eso nos llevó a plantearnos la siguiente situación. ¿Será posible que los padres se lleguen a sentir decepcionados de sus hijos? Cuando abrimos la caja de Pandora, esto fue lo que salió. Hubo padres quienes querían hijos médicos en lugar de hijos músicos. Otros padres expresaban su decepción al saber que sus hijas estaban embarazadas antes de tiempo. Otros padres se sentían defraudados porque cuando necesitaban a sus hijos, estos ni los iban a visitar. En fin, que los padres tenían grandes o pequeñas expectativas que no habían sido cubiertas por sus hijos o hijas. Pero ahora es el turno de que hablen los hijos. Y antes de iniciar, queremos dejar en claro que no buscamos darles a los hijos la revancha. Buscamos continuar desahogando lo que quedó pendiente del programa anterior y que tiene que ver con las necesidades de los hijos que por diversos motivos no quedaron resueltas a lo largo de su vida. Hoy, en Diálogos en Confianza, mis papás no son como yo quería. ¿Qué les parece? Mis papás no son como yo quería o yo quiero que mis papás cambien. Buenos días, qué gusto saludarlos. Yo soy Cristina Jauregui y bueno, pues imagínense este tema. ¿Cuántos de nosotros lo hemos dicho en el transcurso de toda nuestra vida que nos gustaría que nuestros papás fueran diferentes? Y bueno, como ya escuchaste, tuvimos un programa en el que platicamos justamente de lo contrario, cuando los papás quieren que los hijos sean diferentes. Entonces, pues ahora vamos a verlo desde esta otra perspectiva. ¿Y tú cómo lo vives? ¿Tú quisieras que tus papás fueran diferentes? ¿Tienes esas historias en donde, pues la verdad es que quisieras que fueran tal vez menos estrictos, más cariñosos o más permisivos? Híjole, no sé, ¿no? Hay como muchas cosas que de repente... Más presentes. Más presentes, por supuesto, diferentes físicamente, ¿no? También Incluso, hay muchos que nos han dicho en investigación, lo vimos, en fin. ¿Tú cómo lo vives? Y bueno, pues bienvenidos todos, por supuesto. Mi Sandy, buenos días, Hola, qué gusto Cris. tenerte por aquí. Muchas gracias, igualmente encantada con este tema, porque pues todos tenemos mucho que aportar. Creo que todos tenemos una historia sobre cómo fueron, cómo son nuestros padres. Aun quienes no los hayan conocido, pues sabrán a través de las experiencias que les cuentan otros, pues cómo eran, cómo fueron, y no podemos negar que hay una herencia muchas veces no específicamente detectada, pero inconsciente, que nos van dejando. Y bueno, pues también en lo físico, si nos parecemos a ellos, si nos gusta parecernos a ellos o no. De todo eso queremos que nos cuenten su experiencia a través de todas las formas que tenemos de comunicación con ustedes, como son las redes sociales, el Facebook, el Twitter, y también nos pueden hacer alguna llamada telefónica. Cuéntenos cómo son sus papás y si les gusta cómo son, y si pudieran cambiarlos, ¿qué les cambiarían? Y bueno, claro que sí. Y también le doy los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicana, Estiel Caneda y Fabiola Ruiz, que estarán con nosotros durante todo el programa. Y por supuesto al público que nos acompaña el día de hoy. Hoy tenemos un foro lleno, estamos muy contentos, nada más. Espera, dentro de un ratito estaré con algunos de ustedes que me contarán si es que quieren que sus papás cambien o si quisieron que sus papás cambiaran y lo lograron o no lo lograron, en fin, ya me platicarán. Pero bueno, para platicar de este tema el día de hoy, bueno, tenemos un panel que estoy muy contenta de estar rodeada de ustedes cuatro. Silvia Cobian está con nosotros, psicoterapeuta y es psicoterapeuta sexual. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, muy contenta de estar aquí, y es un tema que nos toca el corazón a todos. Sí. Porque pues sí, ahí es nuestro inicio con la experiencia del amor, con papá y mamá. Y esto tiene como implicaciones muy fuertes para todos nosotros. Si hay algo que nos cuesta trabajo es cómo entender esta relación y qué pasa cuando mis padres no fueron como yo quería, precisamente. Sí. La ¿Qué me pregunta pasó obligada, a mí, no? ¿Tus papás han sido como tú querías? No, desde luego que no. Creo que no hay manera de escapar, pero yo te pondría como dos quizá rubros que tienen muchos matices. Los padres que son muy crueles,
o que los vivimos muy crueles, porque también esa es otra, y a lo mejor nos están diciendo la neta del planeta y no nos gusta, o padres que efectivamente fueron muy crueles, o padres indiferentes. Creo que ahí se juega en esa gama como los anhelos del amor, de que eso cambiara de alguna manera. Y sí, yo tuve pues una mamá súper lejana y indiferente y un papá muy presente, muy fuerte, y con los dos lados, con un lado maravilloso y otro aterrador. Entonces, Fíjate, bueno, sí. pues ahí están las combinaciones. Y un poco lo que dices, tienes razón, yo creo que nadie nos escapamos, inclusive al revés también, ¿no? O sea, si nosotros somos en este momento papás, ¿qué dirán nuestros hijos de nosotros? Si nos también. están viendo, llamen, ¿qué opinan de nosotros? ¿Quieren que cambiemos? A ver si llaman a alguno de nuestros hijos. Jorge Cantero también está con nosotros, él es psicoterapeuta, psicoanalítico. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Qué gracias. gusto ¿Tú cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Y tú tuviste los papás que querías o querías que cambiaran? sí, por supuesto. ¿Sí querías en que alguna cambiaran? época quería que cambiaran. Ahora lo veo en retrospectiva y pienso que estaba loco. O sea, yo creo que fui muy afortunado. Eran muy duros los dos, muy fuertes los dos, de un carácter de mucho valor, de mucha rectitud y por lo tanto muy de llevarte por la línea, a veces con mucha rigidez. Entonces, claro que había una época que decía, ¿qué? Tú no fallas nunca, tú no te equivocas jamás, ¿o qué? ¿No? Y ahora lo veo en retrospectiva y digo, no, ¿qué estaba hablando? Sí, de repente en la adolescencia, ¿no? Como que decimos, ay, ojalá fueras más permisivo, ¿no? A mí, yo me acuerdo de mí misma diciendo, ay, ¿me dejas ir a esta fiesta? Y yo pensaba, si yo fuera mi mamá no me dejaría ir, pero que a mí sí me deje. Sí, pero sí, hay épocas, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. Cuando están en esa época específica, pues a lo mejor quieres a otros papás. Porque además tus papás también tienen épocas. Claro. Claro. Entonces resulta que si te tocan tus papás en un momento en el que ellos no la están pasando bien, por la razón que sea, entre ellos, o de salud, o porque están preocupados, a veces los hijos somos muy tiranos. Claro, por Tú tienes que supuesto. ser perfecto y estable todo el tiempo. Ah, no, bueno, si esa es la labor de los Hazme hijos. reír. Los hijos así somos, así somos. Luis Carlos Maldonado Díaz también está con nosotros, psicólogo, psicoterapeuta y tanatólogo. Luis, ¿cómo estás? Gracias, Cris. Un gustazo poder estar Sí, compartiendo igualmente. nuevamente este foro con ustedes y con ese tema bien importante. Ya decían ahorita, y ahorita ahondaremos en lo que decían, tenemos facetas, ¿no? Entonces, una vivencia es de nosotros como niños hacia nuestros padres, otra vivencia es de nuestra adolescencia, juventud hacia nuestros padres. Y ahorita que me preguntas qué onda con mis papás, puedo decir algo totalmente diferente de mi experiencia de niño y de mi experiencia de joven, ¿no? Claro, tienes razón. Y entonces va cambiando y va modificándose también la percepción que tenemos como hijos de nuestros padres. Que eso estaba también muy bien, ¿no? Que vaya cambiando, Claro, porque, por bueno, quiere supuesto. decir que también nosotros, bueno, en el mejor de los casos vamos creciendo. Lino Villavicencio Flores también está con nosotros, él es psiquiatra de niños, adolescentes y adultos. Lino, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto gracias la tenerte por aquí. invitación. Por acá andamos. ¿Y tú? ¿Tuviste los papás que querías? Pues digo, creo que no, en su momento no me hacía tantas expectativas. Yo en general, yo me salí relativamente joven de mi casa, como a los 18 años para estudiar la universidad. Entonces fue un poco abrupto ese cambio y al no hacerme muchas expectativas, pues más bien la relación se vivió como rápidamente de adultos. Entonces, cuando vemos como adultos a nuestros papás es muy diferente, ¿no? Sí. De hecho, hay muchas reconciliaciones de relaciones muy malas sobre todo durante la adolescencia, cuando llega la vida adulta. Se vuelve como más bidireccional la relación y a mí me tocó vivir eso más rápido. ¿Cuántas veces escuchamos la frase de cuando crezcas me entenderás? ¿No? Y bueno, muchísimas veces. No me entiendes ahorita, pero cuando crezcas me Pero entenderás. luego sí es cierto. Luego Sí sí es es cierto. Y a veces no, Sandy. Sí, También hay a a veces veces. algunas personas que a mí me han dicho en consulta, ya estoy grande y sigo sin entender. Pero bueno, vamos a ver el siguiente sondeo. Acompáñame. ¿Tus papás son como tú querías? Vamos a ver qué nos dijeron. Sí, mis papás, ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Pues sí. porque siempre me gustó cómo eran. Te dan la libertad y los conocimientos suficientes. Eran de campo, eran rancheros. A mí me gustaba mucho lo que hacían. Montaban a caballo, eran trabajadores. Pues no los pude escoger y he aprendido a quererlos, hacen todo por mí y sí. Me tratan bien o son como yo
los quería en realidad. Son cariñosos, me quieren y les importo mucho. Al final de cuentas sí. No, sí, porque es un matrimonio que se separó hace como 30 años. Porque son protectores, me han inculcado valores y son de la vieja escuela con costumbres. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Y bueno, nosotros tenemos una imagen idealizada de nuestros papás, ¿no? Creo que sí tenemos expectativas, sí tendemos a generar como expectativas y los menores, sobre todo los niños, tienden a ver mucho el mundo como polos, ¿no? Como el polo blanco y el polo negro, lo bueno y lo malo. Entonces, cuando un poco de lo malo se empieza a ver en el papá que está idealizado, este papá se convierte en un papá malo, ¿no? Entonces, en ese juego es parte del desarrollo y esa forma de ver el mundo. Entonces, sí, de alguna forma se pueden como idealizar un poquito a los padres, pero creo que al final el que estemos hablando de esto hoy en día mucho tiene que ver con los cambios generacionales y cómo las familias se han adaptado a los nuevos mundos que estamos teniendo, porque... O sea, ¿crees que en otro momento no hablaríamos de este tema? Creo que sí, porque justamente leía hace poco un artículo que decía, la familia es un sistema jerárquico, no tenemos que preguntarle tanto a los niños qué es lo que quieren comer, qué es lo que quieren, porque de alguna forma la familia también debe de funcionar un poco como una... dictadura, por decirlo de alguna forma, donde los padres toman las decisiones y es una relación vertical, ¿no? Entonces el hecho de que hoy nos estemos preguntando si los hijos tuvieron a los papás que querían, o sea, como en un sentido inverso, pues nos habla mucho de los nuevos, de la época moderna, que mucho tiene que ver con, pues, los derechos de los niños, con preguntarle cada vez más a los niños qué es lo que quieren y qué no es lo que quieren. Entonces, sí creo que es un tema muy actual, muy moderno y que al final, si nosotros creemos que nuestros padres no es lo que querían, es porque tenemos un comparativo, ¿no? Podemos comparar a los padres con los padres de otras personas o con otro tipo de personas. Y mucho de eso tiene que ver con la globalización, con el acceso a la información, con el poder ver cómo son las familias en Lagos, ¿no? O sea, cómo son las familias en Japón, o sea, sí, todo esto nos da... Sí, Jorge, ¿quieres comentar? Sí, eso es completamente cierto. O sea, por un lado concuerdo, creo que hace 50 o 60 o 70 años habría sido muy complicado tener esta conversación porque era totalmente unidireccional el diálogo. Ni siquiera permitida, ¿no? Era un tabú, Sí, era completa. Cuestionar en cualquier sentido a un papá o a una mamá. Claro. Sí. Y hoy por hoy efectivamente hay mucha más información y qué bueno. Yo escucho muy a menudo con cierto cinismo de la gente que el mundo está peor que nunca y que las cosas no funcionan y que todo se va a ir al demonio y suelo contestar que no es cierto. Que la verdad es que si revisamos fríamente estadísticas y comparativas con hace unos cuantos años, este tipo de conversaciones no eran posibles, ahora sí lo son, entre muchas otras cosas. Y creo que no se trata de cuestionar la verticalidad, digámoslo así, del vínculo entre padres e hijos. Creo que durante una época es muy necesaria esta verticalidad, pero ¿por qué no poder consultar también con los hijos cómo estás, cómo te sientes, qué necesitas y qué quieres, sin que eso destruya la verticalidad del vínculo? Es que yo creo que venimos como de generaciones anteriores, donde esta verticalidad, como dicen, era los papás decidían todo, pero había una parte donde podían ser papás muy poco conectados con los deseos, los sentimientos de los hijos, y entonces ahí juntabas verticalidad con frialdad, con orden, con cerrazón, quizá muchas veces. ¿Y ahorita no crees que nos hemos desbordado un poco? Es que allá voy, el campanazo ha sido que estas generaciones, luego que fuimos de papás, queríamos cambiar el asunto y entonces posiblemente, y se ha visto, nos volvimos muy consentidores, muy sobreprotectores, muy lo que tú quieras, y entonces esto de dónde pongo el límite, dónde pongo esta parte, parece como muy difícil. Y lo añadiría con esto que decíamos de los tiranos. Creo que los seres humanos unos con otros somos tiranos unos de otros, en este sentido de que nos ponemos a prueba. ¿Sí? Entonces, no sabemos muchas veces hasta dónde yo como padre toque el límite y que le duela.
¿no? Se requiere. Y hasta donde muchas veces estamos proyectando miedos nuestros, angustias nuestras, tomándolos muy personal y entonces empezamos a herir a los hijos, ¿no? O los hijos a herir a los padres, porque no puedo manejar esta situación. Pero creo que ahí el meollo del asunto, uno central, es el manejo emocional de unos y otros. Claro. Y entender cómo va. Fíjate Santi, que ¿quieres decir algo? Ahorita te retomo. Es que les leo esto que justo es lo que están diciendo. Samuel Ojeda dice, tengo 62 años y crecí con la idea de que a los padres no se les debía juzgar. Si los hijos creen que lo pueden hacer mejor, que lo hagan con sus hijos, pero que aprendan de los errores de los padres. Es fácil hablar de lo que nuestros padres hicieron, pero cuando estamos en el problema cada quien sabe cómo resuelve las cosas. Pero justamente es la generación de la que hablábamos, ¿no? 62 años en donde no podías cuestionar, con una miradita. Exacto. Y ya. Sí, era el control muchas veces. A ver, dime. Justo esto que decías de la tiranía, ¿no? Y retomar este concepto de tiranía del que habla Silvia, porque es como muy concreto poder mirar cuál es la línea divisoria entre ser tirano y no. Quiero decir, de pronto esa línea es muy delgadita, ¿no? Yo puedo actuar de una manera muy rígida como papá hasta de pronto rebasar ese límite de volverme tirano. Igual como hijo, ¿no? Puedo ser tan rígido de pronto en mi etapa que también estoy castigando a mi padre de algún modo. Lo digo, hace poco veía también un artículo sobre la violencia de los hijos a los padres, ¿no? Y veían 3 causas, ¿no? Psicológica, sociológica y jurídica, ¿no? Y hablaban, por ejemplo, que un factor de la democratización en las familias ha llevado muchas veces también al extremo, cuando es muy llevado al extremo, a esta parte en donde ya no hay una línea clara de autoridad o de figura de autoridad en las familias. Entonces, habría que poner como desde este punto de los límites, de las jerarquías, de cuánto abro esta democracia en la familia, habría que tener como las líneas bien claras, porque si no se juega mucho ahí esta parte de poder ser tiranos. Sí, yo creo que es importante poner todo esto sobre la mesa y bueno, este tema sí es cierto que es un tema que tal vez hace algunos años no se podría tener, pero para nosotros hoy es importante justo por este desbordamiento. O sea, de repente, ¿cómo es posible que podamos juzgarlos a los papás o calificarlos tan mal? Pues ahorita ustedes nos dirán qué es lo que podemos hacer en vez de esto. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos. No. No, para nada. No, porque ellos son los que te dan los derechos. Sería falta de respeto. No tenemos ningún derecho de juzgarlo. Ellos harían por lo que fuera por sus hijos. Los tienes que apreciar como son. Nosotros somos lo que más les importamos. Ellos saben por qué hacen las cosas. Porque yo creo que ellos tuvieron sus razones y yo soy madre y creo que también tengo razones para si decido separarme de mi pareja. A los padres se les puede juzgar de diferente forma, dependiendo de situaciones, ¿no? Hay varias aristas para juzgar a los padres. Tanto como juzgar, no. Creo que de ambos lados debe de haber aprendizaje. Sí, a veces no creo porque uno no sabe las vivencias que ellos tienen y lo que han tenido que pasar para que nosotros estemos aquí. Por ejemplo, si tú cometes un error y te pegan, pues digo, ¿qué? No, ese es un error. Muchísimas gracias por esta respuesta y bueno, un poco Lino se rió y yo le tengo que confesar que yo también me reí cuando lo escuché la primera vez hace ratito que revisé el material, porque la verdad es que sí es un mandamiento, como dice Sandy por aquí, no juzgarás a tu padre y a tu madre, Honrarás, ¿no? pero la verdad, honrarás, ¿no? Sí, honrarás a tu para que no padre y a tu juzgarlos. Pero la verdad es que sí lo hacemos. Pero todos los que entrevistamos seguramente sabían que iban a salir en televisión, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo voy a salir en televisión diciendo, verdad que sí? Sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo voy a salir en televisión diciendo que sí? No, hombre, ¿y cómo me va llegando a la casa? Pero la realidad es otra, ¿no? La verdad es que sí lo hacemos. Y aparte con este desbordamiento del que ustedes están hablando ahorita, con este cambio de paradigma, con esta diferencia ahora en la educación, en la crianza y todo, es más, nos sentimos con el derecho de hacerlo. Es que yo creo que hay un juicio que no va a desaparecer, o sea, está el juicio sumario donde yo voy a juzgar si tú eres bueno o eres malo, y ese sí está como muy reactivo y fuera de lugar, pero también entender los actos de los padres y ver y por qué hicieron esto y por qué no esto, también conlleva un juicio como para la reflexión y entender
Y entonces yo poder hablar y decir, esto no me parece por esto y esto sí me parece por esto. O sea, el juicio no lo perdemos los seres humanos, el asunto es cómo lo usemos. Claro. Y yo creo que se requiere. Me gustó mucho el señor, el primero que sale, porque en la primera intervención decía, ay, sí, yo gozaba con mis padres viendo todo lo que hacían, les gustaba montar a caballo, les gustaba disfrutar de cosas, ¿no? Y ahora que dice, pues hay distintas aristas para hacer estos juicios. Me encanta como una visión de decir, no, pues sí, tenemos que ver qué estamos haciendo unos y otros, ¿no? Sí, más adelante vas a ver que se contradicen todos. Ok, eso está interesante. Yo creo que es obligación de los seres humanos, llegado el momento, independizarse de sus padres. Y cuando ese proceso ocurra, o desde antes, ya va a haber en la mente una formulación de críticas, evaluaciones, juicios probablemente, que son necesarios. O sea, en algún momento, aunque no haya violencia de por medio, no tiene que haber un juicio o una evaluación violenta de por medio, pero vas a tener que pasar por un momento de independizarte, que a lo mejor te va a llevar a renegar, a no estar de acuerdo con muchísimas cosas que aprendiste. Lo que yo siempre me he preguntado es si entonces la gratitud, la humildad y el respeto a estos seres humanos que dieron la vida por ti, literal, es mutuamente excluyente con la crítica. O sea, porque pareciera como que nos movemos en una sociedad polar, en donde si tú criticas y evalúas, entonces eres un mal hijo. Y muchas veces somos criticados de esa manera, como lo estás haciendo mal por decir que tu padre, tu madre no debería haber hecho esta cosa. A ver, puedes sentir muchísima gratitud e incluso amor por tus padres, pero no estar de acuerdo con muchísimas de las cosas que dicen, y viceversa. Deberíamos educar también un poco más de inclusión entre estos principios morales, ¿no? Porque además sí creo que la moralidad y la ética es fundamental para que un ser humano se desarrolle. Nosotros no venimos dotados con los instintos que a lo mejor un perrito sabe perfectamente en qué momento tiene que comportarse. Entonces, la moralidad es necesaria, pero una moralidad plural en donde puedas tener una opinión, externarla, pero no necesariamente llevarte a la violencia psicológica, a la violencia de opinión, de unos y otros. Claro, yo creo ¿no? que eso es como, me parece padrísimo y precioso lo que estás diciendo, y yo creo que sí hay que aprender a combinar esto de que sí puedo estar agradecida y puedo quererte, pero también puedo ver cosas que no me gustan de ti. Pero yo creo que eso es una reflexión que se hace ya un poco más de adulto, ¿no? De adulto y no necesariamente por la edad, ¿no? Adulto de persona. Pero si nos ponemos a ver en los chiquitos, lo que estamos viendo ahora, por esta nueva idea de poder juzgar en otros sentidos, es que de repente están haciendo exigencias muy fuertes a sus papás, ¿no? Que se salen de control, que exigen, por ejemplo, pues es que quiero que me compres cosas cuando tal vez no están los papás en el nivel para comprar lo que están exigiendo. Por ejemplo, hemos escuchado aquí en el programa de diálogos que les exigen ropa de marca, o que les exigen la mochila de moda, o que de repente les exigen el acudir a alguna vacación en particular. Y lo oímos a todos los niveles, o sea, que está sucediendo a todos los niveles. Tuvimos aquí el caso de un niño, de un joven que había logrado que su papá le comprara 300 pares de zapatos tenis. Y el papá no tenía exactamente un trabajo que podía acercarse a eso. Entonces, creo que también está en esa postura, ¿no? De no me gusta cómo eres y entonces, como no me gusta cómo eres, me lo pagas con cosas materiales. Pero ¿no? fíjate que abriste el diálogo con una pregunta específica que fue, ¿hay expectativas o qué pasa con las expectativas de los padres, ¿no? Que tenemos de los padres? Entonces, de pronto es importante saber que en esta expectativa que hay generalizada de los padres es que nos va a dar todo. Sí, caray. ¿No? Entonces, esta expectativa generalizada de los papás son los que proveen y dotan de todo, también es una visión como al extremo distorsionada, porque tenemos que enseñarle a los hijos que te voy a dar lo indispensable para que tú puedas crecer en favorecer tus recursos y posibilitarte otras cosas. Oye, Luis Carlos, pero eso es algo que yo alimento.
Claro, como papá. padre, como padre, por eso digo. Yo alimento esta idea en mi hijo de soy el superpoderoso, el que lo puede todo, y el superproveedor y la superproveedora y la mamá perfecta. Eso lo alimentamos. Entonces los papás. decías ahorita, por ejemplo, ¿qué pasa con estos jovencitos, niños, porque están los niños de 5 o 8 años a lo que da pidiéndole el videojuego, el cassette, la vacación, o sea, todo lo que se le puede ocurrir. Chiquititos. Bien chiquitos. Porque es como esta exigencia de, eres mi papá, me tienes que dar. En automático está esta asociación de, eres mi papá, me tienes que dar. Y entonces tampoco hay como esta posibilidad de, ¿y qué hago yo para poder obtener ciertos recursos que también mi papá me tendría que ir habilitando y enseñarme cómo hacerlo? A ver, perdón, Lino, querías decir. A ver, cuando algo no nos gusta en la vida tenemos de dos opciones. Una es cambiar y la otra es aceptar. Entonces, vemos que los niños tienen una expectativa de los padres. Los padres actúan de dos formas diferentes. O bajan la expectativa del niño, o sea, le ayudan a aceptar, o continúan tratando de llegar a esa expectativa. O sea, continúan tratando de preservar esa imagen idealizada, ¿no? Creo que en muchos casos es necesario cambiar y continuar en esta imagen como idealizada que podamos tener en la medida de lo posible, pero una forma de enseñarle a los hijos a adaptarse al mundo es a enseñarles a aceptar las cosas negativas que tienen los padres. O sea, a veces uno no podría estar muy conforme con esto, pero a veces es importante decir, bueno, así soy y puedo ser mejor, sí, pero no puedo a lo mejor llegar a los estándares de comprar los 300 zapatos tenis, ¿no? Claro, sí, también, es que, a ver, es que les iba a leer, y justamente aún comprando todo, dando todo lo material, hay carencias, como nos cuenta Genaro Chávez. Siento que me faltó amor de mi mamá, siempre estaba ocupada con su trabajo y aunque me daba las cosas necesarias para vivir y para comer, había una distancia emocional. No era muy afectuosa y hoy en día, a mis 38 años, siento que mi esposa no me quiere lo suficiente, como si le faltara algo. ¿Puede estar relacionado con esto que viví en casa? A ver si... Es que yo siento que ahí está involucrada toda la organización social. Y desgraciadamente los padres, digamos, las generaciones vienen muy presionadas de un molde que los presiona o nos ha presionado a los seres humanos a ser importante y a tener cosas. Y entonces cambiamos ese tener y ese hacer para tener o ser importante por conocernos a nosotros mismos y experimentar la vida y ir hacia adentro. Esto reuniría ahí esto que decías de la moral, que me parece muy interesante. El problema muchas veces es que nuestra moral está muy confusa, porque tratamos de querer hacer el bien las cosas y nos hacemos muchas bolas con eso. Entonces hay niños muy chiquitos que los mismos padres les quieren dar todo. Y entonces lo que van como entrenando, domesticando, es yo te doy y necesitas tener. Claro. Y entonces no hay esa combinación. Y aparte creen que lo hacen en positivo, como dices tú, ¿no? O sea, sin cuestionarse, están dando amor, ¿no? En vez de que lo importante en la vida, desde que los bebés nacen, y desde que nosotros podemos empezarlo a cambiar porque estamos atravesados por todo esto, es lo que vale es la experiencia de vida, lo que vale es lo que siento, lo que vale es reconocerme. Lo demás son herramientas en la vida. Y de dónde ponemos los papás los deseos de que no te pase nada, que seas feliz, tenemos que ser un poco tiranos para no dar todo, ¿no? Lo que este sentido de tirano, que no es un padre cruel, es un padre que enseña esta moral que sí es de valorar lo que sí es importante. Oye, y no será, para no ponerle tirano, porque ya ves que las palabras son fuertísimas, no será como tener también autocontrol, yo como papá, o sea, hacer como este ejercicio de también revisar mi moral, revisar mi ética, revisar mi postura frente a mis hijos, revisarla en serio, a profundidad. Revisarla, ¿no? y revisar sobre todo mis sentimientos al respecto de todo. Y entonces, eso. pues tal vez me estoy desbordando por la culpa y estoy dando de más por cosas equivocadas. O como esta madre, como muchas madres que ha sucedido y que nos ha sucedido a las generaciones, estamos tan agobiadas con sacar a los hijos adelante que ya podemos llegar y estar cansadas y ya no me hables, ya no quiero saber. Claro, claro, por supuesto. Por ejemplo, hay una palabra clave acá que me parece que se juega mucho, que es
hasta dónde tenemos tolerancia a la frustración. Claro, es Y que ahí entonces viene. el asunto de los papás es que evitan a toda costa y por todos los medios de que su hijo se frustre. Ay, sí. O de que ellos Se mismos frustren. queden frustrados. El ejemplo típico Sí, es... sí, es de los dos lados. El ejemplo típico es, creo, en este caso de los papás, cómo se juegan ahí la frustración. Es la maestra manda a hacer una maqueta, el papá le ayuda o la mamá le ayuda, y la maestra, donde se le ocurra ponerle 8, porque la que va a reclamar es la mamá. claro. ¿Cómo se atreve a ponerte 8 Pues si es es- una maqueta de 10? ¿no? Pues claro, porque la hizo ella. La hice contigo. La hizo la mamá. Y entonces, y entonces Claro el que asunto pasa. es que los papás reflejan mucho esta parte de cómo manejan su frustración hacia los hijos, evitando que también los hijos se frustren. Claro. Y en esta primera etapa, hablábamos como por etapas de cómo vemos a nuestros papás, también habremos que saber que en nuestra niñez es importante experimentar la frustración, Claro. porque en base a eso es como yo voy a saber hasta dónde llegan mis límites y qué tengo que hacer si necesito o si quiero más. Y Oigan, además saber que la vida es eso. Claro. Porque yo no me puedo sentar a platicar con gente pensando que cada quien es único y que tiene una conciencia, una sabiduría específica y yo tengo otra, si estoy compitiendo para ser lo mejor o el mejor. Claro. Pero ¿sabes Oigan, qué? nada más quiero decirles, tenemos un testimonio que quiero que escuchemos para que lo integremos a la plática. Y fíjense que él, adelante por favor, gracias por estar aquí, gracias por venir con nosotros. Sí, dime, ¿cuál es tu historia? Buenos días, mi nombre es Felipe, asisto a una terapia. Bueno, escuchaba sobre el tema y realmente mi papá fue alcohólico y murió alcohólico. Todos sabemos qué actitudes puede tener un alcohólico. Una agresión, pues de niño eso lo viví, una agresión física y verbal. También lo vi que sucedía también con mi mamá. Entonces eso a mí me generó pues mucho rechazo, ¿no? Me generó también mucha tristeza, incomprensión. Y más que pensar ciertamente sí en el fondo la palabra sería cambiar, como es el tema, ¿verdad? Pero más bien yo, con el paso de los días, 7, 8 años, yo esperaba que cambiara mi papá. No comprendía su alcoholismo. Entonces yo esperaba con mucho deseo que hubiera otro ambiente en la casa. Claro. Tú sí querías que cambiara él, por ejemplo, su forma de relacionarse con el alcohol. Y que él fuera un papá diferente. Sí, bueno, yo no sabía que él tenía problema del alcohol. Yo No, veía bueno, que tomaba mucho. ahora de adulto lo sabes, pero en Sí. ese momento tú querías que él cambiara, que no estuviera sucediendo en tu casa lo que estaba sucediendo con él. Sí, exactamente. Yo veía, él sin tomar, él era agresivo, pero tomaba y como que eso lo calmaba, ¿no? Y entonces ahí mostraba su afecto, un afecto que a mí en esa situación alcoholizado no me interesaba, no me gustaba ese muestras de cariño. Yo al asistir a una terapia posteriormente, con el paso de los años, yo he ido aprendiendo de mí. He visto que también tengo un mal carácter. No soy alcohólico, pero ¿Tú asisto. eres papá? Soy casado, pero no tengo hijos. ¿No tienes hijos? He tenido, realmente dentro de mí, a pesar de que no los tengo los hijos, y yo creo que por eso no he buscado tenerlos, porque tengo la inseguridad si yo voy a tener el mismo comportamiento que tuvo mi papá con nosotros, ¿no? Porque no fue solamente conmigo, ¿no? Claro, Fue con un toda la ambiente familia. normal, sí. Vamos a ver qué nos responden los invitados. Por favor, Sí. Felipe, muchísimas gracias. Gracias. Sí se puede repetir. De repente nosotros podemos decir, es que yo no quiero que esta persona, que mi papá sea así. Él estaba muy chiquito, no sabía que había alcohol de por medio, no tenía como ahora a la distancia lo sabe, pero de repente sí se puede repetir la historia. A ver, ¿Nino? esta es la forma en la cual nos enseñan a criar, ¿no? Es como, es la plantilla que tenemos acerca de cómo va a ser la crianza que recibimos y la crianza que probablemente vamos a dar. Digo probablemente porque no es la única, tal vez es la única que conocemos, pero cuando conocemos más formas de vincularnos, más formas de relacionarnos, tenemos más estrategias, entonces
los seres humanos somos autónomos, cada quien tiene su vida y cada quien vive su vida como desea. De repente tenemos esta fantasía de que si nuestros padres tienen este monstruo dentro, significa que nosotros también lo tenemos dentro. Entonces, yo diría, no necesariamente. Hay que estar muy al pendiente de cuando podemos repetir estos patrones, pero no significa que los tendríamos que hacer, porque estamos en otro momento, en otro contexto, en otra vida. Sí podríamos decir que en la medida en la que yo trabajo a conciencia, entonces puedo ser diferente, Desde ¿no? luego. Porque muchas veces repetimos los patrones porque no nos damos cuenta que los estamos repitiendo. Vivimos como en una inercia, ¿no? Pero cuando estamos a conciencia podemos cambiarlos. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. De ningún momento, porque ellos son los que te han mantenido desde chiquito. Cuando hay injusticia, porque la injusticia está en todos los géneros, en todos los niveles culturales. Todo va en función de lo que nosotros mismos damos o hacemos en cuanto a nuestras responsabilidades y en cuanto a nuestro rol como hijos también para con ellos. Y si hacen algún maltrato, sí puedes llegar a juzgarlos. Yo creo que en ningún momento. Yo creo que no tienen ningún punto para juzgarlo. Solo ellos saben por qué hacen las cosas para nosotros y pues ahora sí nosotros tenemos que respetar eso. No, yo creo que no debe de haber reclamos. No creo que tengan mucho derecho, pero sí pueden hacer alguna observación sobre los padres. Diríamos que no tenemos derecho porque ellos son nuestros padres, nuestros supervisores de vida. Y así es como se hacen las cosas en la actualidad. Bueno, pues ya estamos de regreso y estábamos comentando. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí se pueden hacer reclamos a los padres, pero hay que cuidar el formato. Hace rato que estabas hablando de la frustración, pensaba yo en dos cosas que creo que son muy importantes. Claro que es cierto esto, si tú no enseñas a un hijo a tolerar la frustración, lo que generas con el tiempo es a una persona frágil. El tema es que la frustración tiene que ser con amor. Y me da igual si la palabra amor a algunos les suena cursi. Es que es necesario. Frustras con amor. Hasta amor un no puede ser cursi. En el que, no, es que yo creo que no lo es, pero es que de pronto dices amor y todo el mundo va a sacar de ovejita mensa. No. A ver, Lo de ahí ya va a empezar. Sí, yo creo que se debe frustrar con amor. Pero aquí ocurre otra cosa, porque tú hablabas de cómo de pronto los papás no salen de este papel de yo lo doy todo, yo lo puedo todo, omnipotente ni más ni menos. Y el problema es este. La empatía también es una necesidad del ser humano. Nacemos con ella de forma natural, pero la podemos ir perdiendo con el tiempo. Y la única forma de desarrollar empatía es cuando tú ves el dolor, la pena y la debilidad del otro y te haces, digamos, partícipe de ello. Los papás que nunca son frágiles, nunca son vulnerables, nunca se vencen, lo que están enseñando a sus hijos también es: no tienes por qué cuidarme. No tienes por qué hacer nada al respecto, no tienes por qué trabajar en casa. Entonces es una combinación, impones la regla, pero también de vez en cuando te muestras en una posición más humana. Y creo que esto da también permiso a los hijos de poderles decir: oye, pa, oye, ma, no me gustó. Y el padre debe contestar: lo entiendo, pero es por esta y por esta y por esta razón. Es decir, sí, a lo mejor aquí me estoy yendo a un escenario totalmente ideal, porque cuando hay una situación de maltrato y violencia, por supuesto que no va a haber diálogo, ¿no? Es que aparte una persona que está en un escenario de maltrato y violencia, como bien dices tú, difícilmente es empática. No, claro. ¿No? Entonces, o sea, la empatía la tiene nublada. Ahí es curioso porque ni reclamo puedes hacer porque además te va porque mal. hay miedo también de no por hay medio. el foro para hacer un reclamo. Entonces, lejos de ser malo, a mí me parece que el reclamo es una buena noticia, siempre y cuando también haya amor de por medio de los hijos hacia los padres. Claro. Y tú enseñas eso por vía de la empatía. Ahora, y la es compasión. importante el cuidado también, como dices tú, las formas, porque como sabemos, este programa lo ven a nivel nacional y sí sabemos que hay mucha violencia. Mucha. Entonces, eso es bien importante decirlo, Jorge. Y entonces hay que tener cuidado cómo es las formas en las que nosotros nos acercamos, porque de repente pueden decir, no, bueno, pues es que el especialista de diálogos dijo que sí, yo Claro, podía reclamar, no. y entonces llegas y te va muy mal, ¿no? O sea, sí creo que las formas son importantes, como Sí, bien dices tú. sí. O sea, a veces del otro lado el papá no está en la posición o en la postura para poder escuchar un reclamo de tu lado, ¿no? Entonces hay que tener como mucho cuidado, por favor. Y a mí me gustaría preguntarte, Silvia, ¿qué tan importante es para mí como hijo
conocer la historia de mi mamá y de mi papá? Muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos sitúa en darnos cuenta lo difícil que es la vida en cada generación. Y entender, no justificar actos violentos. Yo creo que eso nunca se justifica, pero sí me ayuda mucho a entender qué pasó con mi papá, qué pasó con mi mamá. Este tipo de información a mí me va a permitir ampliar la imagen o idealizada o sesgada para lo malo que tengo de un padre o de una madre. Porque ciertamente lo que hace, por ejemplo, en este testimonio anónimo, un padre alcohólico y lo que pueden sufrir los hijos, pues es un padre vencido emocionalmente que no ha sabido, querido, yo lo pongo junto, rescatarse a sí mismo para no caer en esta situación familiar ya para con los hijos y mandarles a ellos pues todos los sentimientos negativos y toda la reactividad que puede traer el dolor que seguramente en su historia hubo. Claro. Que no es gratuito. Claro. Oye, y aparte a veces a mí también se me hace importante inclusive las edades. Sí, o sea, de repente cuando tú haces esta reflexión de preguntarle a tu papá, ¿y cuántos años tenías cuando pasó eso? Te asombras que de repente te puede decir, pues 16, 15, ¿no? Me casé a los 18. Y entonces de repente para ti cambia como toda la visión, ¿no? Porque le estás exigiendo a un joven de 18 que actúe como un hombre de 50, ¿no? O como ya un adulto completamente formado, porque tú eres chiquito y lo estás viendo en esa diferencia, ¿no? El proceso de empatía tiene dos fases, ¿sí? Una que se llama empatía fría y otra que se llama empatía caliente, ¿ok? La empatía caliente es como cuando nosotros sentimos la misma emoción que el otro, cuando tenemos esa imitación de las emociones. Y la empatía fría es cuando podemos poner en contexto esto, podemos ponerlo en perspectiva. El hecho de conocer la historia de nuestros padres nos permite empatizar en puntos más maduros con esa historia personal. Nos permite tomar perspectiva y nos permite al menos darnos la oportunidad de que los contextos son diferentes y de que tú eres tú y yo soy yo. Somos personas diferentes y aunque puedo sentir esa emoción que estás teniendo y puedo entenderla, yo sé que yo estoy en otra posición. Entonces es una forma de dar amor, digamos, más cultivado. Claro. De una manera muchísimo más madura, ¿no? Porque lo puedo ver a la distancia y aparte puedo entender muchas cosas, acomodar el contexto de una manera diferente y tal vez hasta quitarme mucho enojo, ¿no? Que obvio esto no se le puede exigir a un niño, ¿no? Este es un proceso que se da durante la infancia, sí, pero el desarrollo de la perspectiva es algo que se va a dar más hacia la adolescencia, más cuando se la separación. Pero fíjate, leí hace poco también un estudio, me encantaría tener la fuente, en donde hablaba de lo vital que es que los padres hablen con sus hijos, pero no hablar con sus hijos nada más de decirles palabritas, ¡ay, mi vida, mi cielo! No, sino desde que son bebitos, tener conversaciones, porque estamos hablando aquí de cómo ya es un adulto o un preadulto el que empieza a tener todo este manejo moral, empático y demás. Pero yo creo que si desde padre tú vas poniendo ejemplos, vas conversando, vas contándole esa historia, aunque no entienda ni gorra, pero vas contando. Porque yo recuerdo tener 7 años y 6 años y mi padre y mi madre contándome de la Guerra Civil Española y de cuando cayó la bomba al lado de la casa en la que vivía mi mamá y cómo mi abuela se quedó sorda y cuando no tenían para comer. Y ahí me contaban esas historias desde chiquito, ¿no? Desde muy pequeño. Algunas no las entendía, pero estás familiarizado con quién es esta persona de la que tú estás aprendiendo. Y entonces también creo que se produce un proceso de idealización mucho más saludable porque está contrastado con una historia Oye, historia Jorge, que te están contando, ¿no? Y seguramente muchos de los que nos están viendo se están preguntando, ¿qué hago si ya no están mis papás? ¿Qué les podrías decir? Porque es cierto, o sea, hay muchos que tenemos la oportunidad de ir a preguntarles si no nos han contado, ¿no? De, bueno, ¿cuál fue tu historia? ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Tu mamá qué viviste? Etcétera. Y a ver si nos los quieren contar, ¿no? Pero ¿qué pasa si mis papás ya no están? Si no están los dos, es decir, eres huérfano. O uno de los dos. Porque mira, de uno de los dos a mí más o menos me pasó. Mi padre se murió cuando yo tenía 15 años. En un momento en el que además él estaba muy mal de salud, con una demencia, predemencia senil muy, muy importante. Entonces yo desde hacía 3 o 4 años antes ni siquiera tenía buena relación con él, porque es que además mi padre era insostenible, vamos, era imposible lidiar con él, era muy agresivo, era una persona que hasta llegaba a ser desagradable, ¿no? Entonces, ahora en retrospectiva,
pues extraño a mi padre, hay muchas cosas de él que no sé, hay muchas cosas en las que no me acompañó. Entonces hablo con mis hermanos, hablo con mi mamá, reviso fotos. Mi papá escribía cosas, entonces de pronto tomo lo que él escribía y lo leo. Y claro, pues la terapia también ayuda, ¿no? Pero si tienes la posibilidad de tener otros familiares, preguntarles, acercarte a ellos, tener la curiosidad de saber de dónde vengo, Sí, yo creo quién que eso era es esa persona. Si no tienes a los dos, entonces sí es un tamaño problema, porque lo que vas a tener que hacer es construir tú tu propia mitología, digámoslo así, ¿no? Al final terminamos construyendo O nosotros aceptar los nuestra propia vacíos, yo historia. siento. Y exacto, porque, y aceptar el vacío. por ejemplo, yo mi mamá bien nunca supe quién fuera en realidad, porque no se abría. Ella se comportaba muy bien, ¿no? Era encantadora, pero nunca se abría realmente y se murió pues de casi 90 años. Entonces para mí fue muy gozoso poder ir al lugar donde venía mi abuelo materno, que era de España, y ir a conocer a parientes que todavía estaban ahí. Ahí recuperé muchísimo, pero tuve que aceptar que había un vacío, una relación de vacío entre ellos que nunca se pudo alimentar más allá de lo que sí estuvo, porque también estuvo. Claro. Entonces yo siento que, o sea, la repercusión de estas relaciones con la madre, con el padre, desde que somos bebés, estoy de acuerdo contigo, y hay muchos estudios que nos dicen que sí tenemos mucho instintos animales en este sentido de conexión. Esos están ahí y estamos compartiendo las emociones de los padres desde que estamos en el útero. Entonces es muy importante tener esta conciencia para poder aceptar vivir los vacíos, los abismos, los dolores. Por ahí hay una autora que dice el verdadero lugar del yo está en un vacío donde hay adherencias emocionales que van caminando. María Zambrano. Creo que También ese es un Chopra gran... dice algo así, entre pensamiento y Mira, pensamiento. entonces, creo que finalmente cuando podemos ir trabajando todo lo que no nos gusta de los padres es entender la vida, la existencia y que unos vivimos unas cosas y otros y poder de todas maneras vivirnos con todo eso. Sí, caray, qué importante. Oigan, tenemos otro testimonio. Sí, adelante, bienvenido. Buenos días, mi nombre es Ulises. Bueno, yo ahorita escuchando, pues recordaba que yo pues de niño somaticé mucho, yo era asmático, pues precisamente porque yo pues quería como a toda costa que mis papás pues estuvieran pues presentes conmigo. Yo de muy niño me enteré pues que mi padre había muerto, me comentaron como a los 5 años pues la noticia. Y lo que yo sentía, pues realmente pues era mucho coraje el ver que mis primos tenían a sus papás o mis amigos o en los días festivos familiares, pues sentir pues mucho coraje. E igual, por ejemplo, porque pues mi madre tuvo que trabajar de muy chico y pues yo me quedé a cargo de mis abuelos y de mis tíos y vivía pues como cierta soledad y pues también en muchas ocasiones violencia por parte de ellos, lo que me hacía sentir pues mucha cólera por ella, mucho resentimiento. Y ahora pues he intentado como asimilar esa situación con una terapia y el ver que hay momentos en que me llegan pues resentimientos por un pasado que pues no puedo cambiar, ¿no? Entonces, Perdón, pues, ¿qué edad tienes? 19 años. Híjole, sí, estoy, de veras, yo me quito el sombrero y me dejas boca abierta igual a mí. Qué maravilla escucharte así y qué duro, la verdad, qué difícil. ¿Hace cuánto que estás en terapia? Hace aproximadamente 3 años. Wow. ¿Tú la pediste? Sí. Ok. Jorge, ¿quieres comentarle algo? Igual, o sea, mucha admiración. Y fíjate que esto es una paradoja, porque la mayoría de nosotros admiramos a la gente que sale adelante del dolor. Entonces es increíble cómo es tan necesario pasar por niveles de dolor tan grandes como el tuyo para también pues dar el máximo que estás empezando a dar, ¿no? En fin, esta situación de ver a los que nos rodean y decir por qué ellos tienen lo que yo debería tener, lo que damos por hecho que yo debería de tener, es difícil. Todos nacemos con el derecho de tener padres y de que estos padres nos cuiden y nos amen. Ya olvidémonos de que si nos dan todo, sí, ya. Que cuando menos estén presentes sí. y nos amen. Y de pronto resulta que eso no pasa porque uno ya no está vivo y la otra no puede estar presente. Y yo me quedo solo. Una prueba muy dura, creo, la que has tenido que pasar.
pero me parece que la estás librando con cierta conciencia, pues, ¿no? Quisiera rescatar lo que decías de los vacíos. Te va a tocar más tarde o temprano, o durante los 3 años de terapia que llevas, afrontar esta parte de la aceptación incondicional y el vacío, cosas que nunca voy a tener o saber cuáles son, pero esta es mi vida y yo voy a hacer con ella lo que sea mejor para mí y para los que siguen. A lo mejor serás padre, a lo mejor no, pero lo que sí es que vas a ser una persona y te va a tocar contar tu historia con los elementos que tú decidas ir metiendo en ella y convertirte en el ser humano que quieres convertirte. Claro. Entonces, esa es la tarea, ¿no? Pero Y muy bien. Un poquito esta es el ejemplo también, ¿no? De voltear a ver las historias de nuestros papás. Porque sí, quisiéramos que fuera diferente, pero de repente, claro, tu mamá tuvo que trabajar, porque de repente, no solamente, muchas familias que nos están viendo, los 2 miembros de la familia, hombre, mujer, 2 mujeres, 2 hombres, tienen que hacerle frente a dar el dinero de la casa y a cuidar a la familia, más cuando se queda una sola. Imagínate cuando se queda una sola con hijos, ¿no? Y hay un punto que me transmites en tu relato que yo creo que es muy común que suceda, que así lo sintamos. Cuando no hay esa presencia amorosa, por las razones que sean, y como dices, es ¿por qué otros sí y yo no? Hay una sensación en uno de que yo no soy querible. Yo no he de ser tan querible, los otros sí. Y nos compramos ese boleto. Por eso sirve mucho tanto trabajar como estás trabajando, como conocer las historias de los padres y ver la capacidad de transmitir el amor que posiblemente han sentido y no lo han transmitido, o de los padres que ya no están por las razones que sean, porque eso hace que recuperemos esa sensación de que todos somos muy queribles. Todos somos realmente muy queribles y quitar esa parte, porque siento que ese es como algo muy presente en la mayoría de nosotros, de una manera parcial o total. Y yo quiero retomar mucho esto que estás diciendo, seguido de su edad. Sí. A mí me tocó durante 15 años convivir con chicos de preparatoria, justamente entre 15 y 18 años, ¿no? En una zona marginada de mucha violencia. Y entonces la constante ahí era justamente familias en donde o solo estaba el papá, o solo estaba la mamá, o solo estaban los abuelos, o a veces no había nadie. Y entonces quiero hacer un llamado a partir de esta experiencia que nos compartes, justamente a estos jóvenes en estas edades, en la juventud, en la adolescencia, que a veces no tenemos esta figura de papá o esta figura de mamá, ¿no? Y que de pronto podemos caer en esta parte de no sentirnos queridos o merecedores del amor, cariño, ¿no? Sí. Y decirles, siempre hay alguien a tu lado que va a poder compartir contigo amor, comprensión y aceptación. Claro. A mí me pasaba mucho en este colegio, particularmente, en donde muchos de ellos se acercaban a los profesores, a los orientadores, como figuras paternas. Claro. Y entonces tomaban de ellos estos recursos para poder crecer. Claro, eso es muy importante. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Y es un tema que nos toca el corazón a todos. Sí. Porque pues sí, ahí es nuestro inicio con la experiencia del amor, con papá y mamá. Cómo entender esta relación y qué pasa cuando mis padres no fueron como yo quería. A veces los hijos somos muy tiranos. Claro, por Tú tienes supuesto. que ser perfecto y estable todo el tiempo. Va cambiando y va modificándose también la percepción que tenemos como hijos de nuestros padres. El que estemos hablando de esto hoy en día, mucho tiene que ver con los cambios generacionales y cómo las familias se han adaptado a los nuevos mundos que estamos teniendo. Si nosotros creemos que nuestros padres no es lo que querían, es porque tenemos un comparativo. Con cierto cinismo de la gente que el mundo está peor que nunca y que las cosas no funcionan y que todo se va a ir al demonio, y suelo contestar que no es cierto. No se trata de cuestionar la verticalidad, digámoslo así, del vínculo entre padres e hijos. Creo que durante una época es muy necesaria esta verticalidad. ¿Por qué no poder consultar también con los hijos cómo estás, cómo te sientes, qué necesitas y qué quieres, sin que eso destruya la verticalidad del vínculo? Es que muchas veces estamos proyectando miedos nuestros, angustias nuestras, tomándolos muy personal y entonces empezamos a herir a los hijos. Yo puedo actuar de una manera muy rígida
como papá hasta de pronto rebasar ese límite de volverme tirano. Igual como hijo. Es obligación de los seres humanos, llegado el momento, independizarse de sus padres. Entonces la gratitud, la humildad y el respeto a estos seres humanos que dieron la vida por ti, literal, es mutuamente excluyente con la crítica, que la moralidad y la ética es fundamental para que un ser humano se desarrolle en nosotros. Hay varias formas. Hay niños que pueden castigar a los padres haciendo lo que los padres no quieren. Pues a veces con la desobediencia, con hacer cosas que incluso te dañan a ti mismo, ¿no? Indirectamente los estás castigando a ellos. Yo no puedo castigar a mi papá, a mi mamá. No haciéndole caso. Dejándole de hablar o de vez en cuando, si estás muy enojado, gritarle. Pues yo creo que no hay castigo para los padres por parte de los hijos. Ay, no. Yo creo que con indiferencia. De no hablarles, no hacerles caso. Dejándoles de hablar tantito. Cuando no les hablan. Pues no haciéndoles caso, e incluso casi a darles un golpe o cosas así por el estilo. Híjole, bueno, el último dice un golpe, a mí me parece que, bueno, ya esos son extremos de violencia. Sí, lo cuentas. También es violencia dejar de hablarles, aunque sea un ratito. También es violento, ¿no? Pero qué curiosa la palabra, ¿no? Porque hablan de castigo y no de desquite. O sea, cuando se habla de castigo se habla de que la relación se invirtió. Sí. O sea, que el hijo es ahora el que está en la cabeza. Y cuando es desquite, más bien están como al parejo, ¿no? Entonces, es curioso que se utilice esa palabra. O sea, nos puedes decir abiertamente, no deberíamos de haberlo utilizado. Oiga, Diálogos, lo vamos a anotar por ahí. Sí, Una tienes pregunta, razón, ¿eh? En ese tenor, ¿es evitable la lucha de poder entre los padres y los hijos? ¿No, verdad? No. Yo creo que no. Yo creo que no es evitable. Sobre todo en la adolescencia, sí. donde el adolescente se está diferenciando de los padres y entonces hay una confrontación abierta de poder entre ellos. Yo creo que es hasta necesaria, ¿no? Así es, la lucha de poder. Mira, aquí O sea, tengo- yo creo que es necesaria en la medida en la que, como adolescentes, no sé, en la etapa de la Como adolescencia, adolescentes. yo creo que cuando de repente, pues ellos empiezan a buscar su propia voz, ¿no? Y empiezas a competencia y la rivalidad cuestionarte. mutua. Tengo aquí un testimonio. Priscila nos dice, tengo un hijo adolescente que siempre me dice que le gustaría que fuera diferente. Cuando le pregunto cómo quisiera que fuera, me dice, más buena onda. Me parece que a veces los adolescentes no tienen una idea concreta o que siempre nos comparan con padres descuidados o que les dan cosas a sus hijos sin ponerles límites. Y dice, si ponerle límites a mi hijo es ser mala onda, creo que no lo estoy haciendo tan mal. Esto que dice de qué es ser buena onda, pues es que abarca muchas cosas. Y a lo Uy, es mejor, amplísimo. exacto, tú dices, bueno, yo creo que sí soy buena onda, pero no por eso voy a dejar de protegerte, de cuidarte, de educarte, etcétera. Claro. Fíjate que justo en la experiencia con estos jóvenes, yo siempre les digo a los padres algo, cuando se acercan desbordados, que ya no saben qué hacer con los jóvenes, les digo, acuérdate algo, incluso a los profesores o a los maestros, ¿no? Acuérdate de algo. Los jóvenes, lo que va a sostener a los jóvenes es una guía, porque ellos están de pronto en esta exploración de la vida y del mundo que no saben de pronto para dónde. Y entre dar palazos a ciego, pues no saben por dónde, ¿no? Por eso la confrontación, por eso el llanto, por eso la alegría, por eso esta variación incluso emocional. Y lo que ellos siempre les va a poder ayudar es como esta luz, ¿no? Que tú les puedas mostrar de por dónde pueden hacerlo. Y tiene que ver con los límites precisamente que decía esta madre de si es ser buena onda y estoy poniendo límites, entonces estoy siendo buena onda. Lo que pasa es que a los jóvenes no les gustan los límites. Es un hecho. Ni a los jóvenes ni a nadie de nosotros, en realidad. En realidad ni a adultos, ni niños, ni a jóvenes. los niños pequeñitos. ¿No? También te dicen, mamá, qué mala onda. ¿Por qué? Exacto. Porque no le dejaste comer 7 dulces. Bueno, pues ya. Pero lo importante es cómo vas a acompañarlos a crecer. Ese es el punto importante. Eso de los límites que dices, creo que es muy, muy necesario porque habla también de nuestra capacidad inherente para nunca encontrar satisfacción. O sea, los seres humanos venimos cableados, diseñados para no tener satisfacción. Nuestro cerebro se acostumbra a todo y por el proceso de habituación resulta que lo que un día nos parece padrísimo y perfecto, pasan unas cuantas semanas, unos cuantos meses y resulta que ya queremos más. Entonces, a ver, los papás no van a ser perfectos jamás.
nunca van a ser, o sea, el tema del programa es quiero que mis padres cambien. Yo creo que esto es inescapable porque conforme tú crezcas y ellos crezcan y haya la relación, siempre vas a querer cosas diferentes de ellos. Tenemos que educar capacidad de suficiencia en los hijos. Es decir, no vas a tener nunca todo lo que quieres. Nunca lo vas a tener. Y está bien. It's okay que nunca lo tengas. Del viaje. Y es parte del viaje. Yo tampoco voy a hacer nunca lo que tú quieres, pero igual te amo. E igual me amas. Claro. ¿No? Igual te acepto, igual convivimos, pero no es posible. O sea, el ser humano siempre va a querer más. Es que el autolímite, ¿no? Yo creo que es muy importante el autolímite, que es justamente esta parte de la frustración, que de repente nosotros no educamos a nuestros hijos, pero nosotros a nuestra vez tampoco lo tenemos como a veces muy introyectado. Claro. Y entonces no nos ponemos límites que aparte son necesarios. O sea, yo como papá a veces me desbordo, no me pongo límites a mí mismo. Y es importante ver específicamente en el tema del programa que tendríamos que hacer más énfasis desde este enfoque del hijo, porque son los papás que yo quisiera, que yo deseé, que yo esperé. Oye, y entonces, a ver, vamos a ver qué dice Geraldine sobre eso, ¿sale? Ok. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. A ver, ¿tú qué opinas de esto de cambiar? ¿Tú querías que tus papás fueran como tú querías? ¿Como tú querías? Pues no, antes, en la adolescencia, igual y sí lo hubiera deseado y mucho. Pero ahorita no, creo que las cosas pasan por algo y nos hacen crecer, sobre todo. Y si no nos pasaran esas experiencias, no seríamos lo que somos. Pues en mi caso, mi mamá era ama de casa y mi papá era el proveedor. Mi mamá se enfocaba con nosotras, con mis hermanas y conmigo, en la casa, pero no nos dedicaba tiempo, no estaba con nosotros. Ella se dedicaba al hogar, que estuviera impecable y que estuviera todo brillante. E incluso no podíamos disfrutar nuestra propia casa. Era violenta, sí, se enojaba si se caía un vaso de leche, sí llegaba a golpear violentamente. Mi papá no se daba cuenta de las situaciones porque nosotras ni lo veíamos. Cuando él llegaba, nosotras ya estábamos dormidas. Ellos se divorcian cuando yo era adolescente y a mí eso me viene muy bien porque yo me quedo con mi mamá, yo así lo decidí, pero mi papá empiezo a conocerlo como ser humano. Entonces deja de ser la parte de proveedor y empiezo a conocerlo y a disfrutarlo. Él nos empieza a dedicar tiempo, que era lo que nosotras necesitábamos, y amor. Y mi mamá, mi mamá va, digamos que va cayendo cada día. Ella no lo superó, la separación, y pues ausenta cada día más. Llega un punto en que ella me corre de la casa cuando yo tengo 17 años porque pues ella ya quiere hacer su vida. Uh-huh. En esa situación mi papá es el que me acobija y sí llegó un momento en el que yo me sentía molesta. Sí tomé muchas terapias, hasta hace unos 3 años pude superarlo y aún así de repente sí hay dolor, pero yo lo entiendo. Y yo se lo dije, yo pude, después cuando yo fui mamá, busqué a mi mamá, la encontré, aclaré, saqué todo lo que tenía y se lo dije, yo te entiendo como ser humano, en verdad, porque creo que nadie es perfecto y todos nos equivocamos. E incluso como padres a nadie nos enseñan a ser padres. Sin embargo, como mamá no te entiendo. Claro. No puedo entenderlo porque yo soy mamá. Y si algo tengo es dar la vida por ellos. Pero yo decidí, le di la oportunidad de que ella entrara en mi vida cuando yo ya era madre y ella lo rechazó, ella no quiso. Todavía le abrí las puertas para que ella pudiera ver a sus nietos, no lo quiso. Entonces yo tampoco, el amor no se impone y tampoco no quiero amor obligado, ¿no? Exactamente. Claro, entonces yo prefiero también tener a las personas a mi lado, las que me enriquezcan, no las que me empobrezcan. Mis hijos lo saben, ellos saben que tienen a su abuela y cuando ellos decidan que la han visto y cuando la quieran ver, adelante, por mí no hay ningún problema. Claro. Muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio. Y bueno, sí, por supuesto que cuando estamos chiquitos y nos está sucediendo eso, bueno, pues sí pensamos, quisiera yo que mi mamá fuera diferente. Yo ahí retomaría una frase que usamos mucho, que es esta frase de las cosas pasan por algo. Pasan porque alguien decidió que así fueran, o muchas voluntades decidieron que pasaran. Porque sí es responsabilizar, por ejemplo, esa madre
de su propia decisión. Y ahí que voy sí la con tuvo, que sí la tuvo, que cada uno de nosotros somos un poder enorme y que muchas veces hay quien dijo, pues así me pasó a mí y ya me quedé así, ¿sí? Es no asumir el poder que soy, la decisión que estoy tomando de, pues me quedo aquí en la nata y no asumo mi responsabilidad como ser humano frente a otro ser humano. Y frente a mí, para empezar, ¿no? También es poder ver lo bueno en lo malo. O sea, de alguna forma darle como un equilibrio en decir, las cosas no son blancas y negras, sino tienden a ser grises. Es muy llamativo esta parte en la cual comentaba que el divorcio le había caído muy bien, ¿no? Porque desde nuestros prejuicios podemos llegar a pensar, no, pues es que a partir de ahí todo se vino para abajo, pero no. Muchas veces algo que en la generalidad podría ser visto como algo negativo, en realidad podría tener unos tintes positivos y generar cambios impresionantes. Que aparte lo hemos escuchado muchas veces y en muchos casos es eso el comentario, ¿no? De repente un papá que no existía se me apareció, una mamá que no existía se me apareció, las dinámicas cambiaron y los conocí de manera diferente, claro que sí, ¿no? O inclusive la violencia cesó, también a veces es en como medio de un divorcio, ¿no? ¿Qué estoy haciendo hoy con mis seres amados? Claro. Empezando por mí. Claro, empezando por mí. Porque lo más mí. importante, pues bueno, es sernos fieles a nosotros mismos, ¿no? Sandy. Mire, nos pregunta Paola Muñoz, ¿pueden explicar lo que implicaría ser una mamá presente con sus hijos? ¿Es posible saber cuándo a nuestros hijos les está faltando o sobrando amor? Es que hay tanta información que uno se confunde. Dicen que hay padres helicóptero, perseguidores de sus hijos, en fin, que los escucho y me gustaría saber si hay un parámetro. Muy buena pregunta. A ver, ¿quién de ustedes se la quiere responder? No es una ciencia exacta. Claro. No iba a decir, vamos a necesitar un programa completo para responder esa pregunta, pero a ver. Sí, pero en esencia es dar amor. Y dar amor no solamente implica el dar cariño, sino también dar la oportunidad de ser resiliente al otro. Ser empático creo que es la base de todo. Y ser empático es lograr conectarse con las emociones negativas que está teniendo el hijo, pero al conectarse con esas emociones, no actuar el quitarle esa emoción. No, yo de repente, en nuestra cultura tenemos una expresión que es de las menos empáticas, que es no llores. Ay, sí. ¿No? O sea, es conectarse con la emoción, sí, pero poderlo ver desde una perspectiva. Siempre estar al pendiente del apoyo y del cuidado. O sea, dar la oportunidad de resiliencia es poder aprender a tolerar la frustración. Claro, importantísimo. Es que me pongo a pensar justamente en el testimonio que agradecemos mucho, que ella dice, mi mamá estaba en la casa, o sea, muchas veces no tiene que ver ni siquiera con la presencia física, porque aún estando presente físicamente puedes no estar emocionalmente para alguien o puedes necesitar trabajar muchas horas fuera de casa y llegar, y digo, aquí ya hemos hablado de eso, de que el tiempo de calidad, no nos gusta usar esa expresión, pero es importante que en el momento en el que puedes lo des, el amor, como se ¿Sabes qué? pueda dar. Creo que es un proceso continuo en el que se ponen en juego dos cosas que están en nuestro cerebro y en nuestra humanidad, la supervivencia y el prosperar. Es decir, creo que todos los seres humanos necesitan que se cubran necesidades de supervivencia, pero una vez que ya están cubiertas, todo debería estar apuntado a perseguir el crecimiento de los hijos y a que prosperen. Pero ahí entramos en terreno muy relativo. ¿Qué significa? Si el cuidado, el cariño que le estás dando es deficiente, no va a crecer el hijo. Y si es excesivo, tampoco. Es una mezcla precisa en la que tú observas a tu hijo, ves sus necesidades específicas y entonces las alimentas frustrando, dirigiendo, pero es importante evaluar hasta dónde está creciendo el hijo. Quisiera poner un ejemplo personal. Yo fui un niño un poco raro. Yo no quería bicicletas, no quería amiguitos, no quería salir a la calle a columpiarme. Hasta el día de hoy no sé columpiarme y aprendí a andar en bicicleta hasta como los 16 años. Yo quería estar en casa dibujando. Y mi madre me ha contado que ella se veía frente a una cuestión. ¿Qué hago? ¿Lo fuerzo a sociabilizar, que se supone que es lo correcto? ¿O aliento su obsesión con el dibujo? Para mí, afortunadamente, alentó la obsesión con el dibujo, nunca me forzó a socializar más allá de lo que yo quería y eso vino después. Para mí eso fue un acto de mucho amor de parte de ella, en donde ella me ha confesado una y mil veces,
yo tenía mucho miedo de estarla regando. Claro. Yo no sabía si eso Y era sobre lo correcto. todo, sobre todo porque antes no se respetaba tanto eso. Ahora hay todo un movimiento diciendo que respetemos cuando nuestros hijos tienen esta introyección, son tímidos, no quieren estar socializando, tienen sus razones y hay que respetarlo. Ya hay mucha creatividad en eso, ¿no? Sí. Pero antes no se sabía. Antes, al contrario, es que es un niño pelado, tienes que obligarlo a que salude, no lo estás educando bien, así es que... Y pues, verdaderamente me hubiera hecho daño, ¿eh? Y ojo, creo que no se necesita una mamá perfecta, se necesita una mamá suficientemente buena. Ajá. De hecho, este término existe, que es realmente el que... Y que es suficientemente ¿qué es? buena. Imagínate ese parámetro, Lino. Claro, suficientemente buena implica el que esté para apoyar, pero que no se busque la perfección constante. O sea, no Yo creo que, necesitas yo diría que una mamá que esté en continuo crecimiento. Una mamá que esté todo el tiempo tratando de convertirse en su mejor posibilidad y eso es acompañando. Yo creo ahí que el conocimiento de lo que somos los seres humanos necesitamos y se está haciendo. Y yo creo que esa es la dirección, retomar qué somos en realidad. Porque estar conectada con lo que yo soy me permite estar conectada con quién es mi hijo y lo que siente. Con eso nos Y a quedamos. Vamos partir a de un ahí, corte. Ahorita sí. regresando retomamos así. Quédense con nosotros. Porque es el ejemplo que nos dan y es el futuro. Porque la sociedad lo exige. Porque los padres esperan que los hijos sean tal y como ellos son. Se espera mucho porque también sociológicamente nos imbuyen muchas cosas. Entonces hacemos expectativas a veces que están fuera de la realidad. Creo que no nos enseñan o no nos educan para no juzgar, ¿no? Para aceptarlos tal cual son. Porque quieren que seamos mejores. Porque ellos son los que los educan y les dan los valores para la persona que van a ser en el futuro. Pues hacer unos niños de bien, unos niños sin vicios, sin mañas, unos chicos trabajadores o estudiosos. Yo creo que más bien sería al revés, de más bien lo que los hijos podamos agarrar de los papás. Para que los hijos tengan un futuro mejor. Fíjate, ¿no? Es Qué que, interesante. a ver, yo les pondría como una imagen donde nacemos siendo cada uno de nosotros un molde. El molde está hecho por nuestro cuerpo. Y tenemos dos radares poderosísimos. Uno, la sensibilidad, el darnos cuenta de lo que sentimos, con todos los impulsos, sensaciones, todo ese movimiento fuerte. El otro es el desarrollo de la mente, que va a ir dando cuenta de cómo es ese molde y cómo soy yo. Pero hay otro, que es mamá, que ya es un molde hecho y que trae atrás como toda la cultura en la que estemos. Y mamá es ese molde que o me va a permitir reconocer mi molde o va a presionar ese molde para que yo me amolde a las ideas que ella tiene, o cuando ella está siendo agresiva, si me agrede, si lloro y no me atiende, pues entonces yo voy a ir interpretándome a mí mismo como esos golpes que estoy recibiendo de afuera y quién sabe cómo los acomodo. Entonces, es inevitable de alguna manera que haya cierto grado de frustración y lo tiene que haber. Pero una cosa es la frustración y otra cosa es el conocimiento de las mujeres de esta época que hemos sido educadas para hacerle caso a ser un hijo de bien, un hombre de bien. ¿Qué diablos es eso? Traducción, por favor. No, y nosotras nos confundimos. Claro. Ay, uno de bien que salude, que diga, que saque buenas calificaciones. Y entonces, fíjense, ese molde, ese ser, todo por lo que está presionado. En esto que tú cuentas, que tu mamá no insistió y lo dejó que dibujara, le permitió que el molde que era él se explayara, fuera más el mismo. Y en ese acto hay muchas cosas, que se diera el permiso de su propio deseo, que somos deseo puro, que se diera permiso de ser su deseo. Y entonces ahí está viviendo la experiencia de ser el mismo y no estar viendo a quién tiene que agradar, qué tiene que cumplir y oprimiéndose a sí mismo. Y las mujeres de esta época, los hombres también, desde luego, pero sí esta responsabilidad de las madres de entender que hay una magia tremenda en la relación de un bebé con uno desde el útero y que esa magia aprendimos nosotros en Occidente a cortarla y a instaurar normas del ser humano perfecto. Y eso es lo que nos ha llevado mucho al baile.
Yo también estoy de acuerdo contigo. Nos hemos perdido en el camino. Oigan, tenemos otro testimonio para que sumemos. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo quería comentarles esto. Yo desde niño, desde los 3 años, 4, me di cuenta que la violencia que existía en la casa, con golpes, llegó a haber roturas de ceja, de nariz, patadas, mucha humillación de mi padre hacia mi madre. Y yo sentía mucho enojo, mucha tristeza por vivir muchos años así. ¿Él también te golpeaba a ti? No. Curioso, mi padre nunca nos pegó a los hermanos, pero sí veíamos cómo lastimaba a mi mamá por cualquier cosa, por la comida, por estar limpio, por estar sucio, por no estar la comida a cualquier hora. Y yo empecé muy ansioso desde entonces, estar como queriéndolos controlar desde su carácter, ¿no? Queriendo que estuvieran bien para que no se enojara el otro y verles la carita o verles las acciones, porque dije ya va a haber problemas, ¿no? Entonces yo empiezo a tener mucho resentimiento contra mi padre, mucho odio, me sentí muy triste, como abandonado, como humillado, como sobajado, y también me enojo con mi madre por permisiva, ¿no? Yo la verdad no veía a veces, ahora me doy cuenta que no veía el dolor de ella, sino el miedo, el terror que yo tenía, y me enojé con ella porque no venía a abrazarme, no venía a atenderme a mí, ¿no? Muy egoísta en ese aspecto. Y obviamente, repito el patrón. No golpeo, pero soy violento verbalmente con la esposa, con las parejas, con los hijos. Obviamente nunca quise ser diferente toda la vida y no pude, no tuve la herramienta para poderlo hacer. Yo recuerdo cuando era niño, también tenía como alucinaciones. Yo vivía en una vecindad y la casa era muy pequeña, o sea, era como 4x4. Y yo a veces en mi oído, por ejemplo, yo creo mentalmente hacía que los ruidos, que los gritos, que los golpes se alejaran. O a veces en la cuestión de la vista sentía como que el cuarto se alargaba o sentía que se abría un hoyo y yo me quería meter ahí. A veces me hacían comer a fuerzas cuando estaban peleando y yo el gusto, a veces cuando estoy ansioso, yo no saboreo la comida. Entonces empiezo a darme coraje de mí mismo, a abandonarme, ¿no? Y bueno, cuando hago lo mismo y tengo el mismo fracaso, mi padre se va como a los 13 años de la casa, yo hago lo mismo, agredo, soy ausente en la familia, agresivo en esa manera, soy violento, con actos, no con golpes, y termino el matrimonio y entonces empiezo un proceso en mí en donde quiero saber qué pasa en mí, por qué fracaso en la vida, por qué estoy repitiendo esto, por qué estoy haciendo lo mismo que no quise ser. Claro. Y entonces empezar a ver mis vacíos, empezar a ver mis... ¿Pediste ayuda? Sí, empecé obviamente desesperado, yo ya no sentía que podía, yo desde niño quería morirme. Cuando llego a fracasar emocionalmente de adulto, seguí pensando que ya no quedaba nada más que morirme, y pues gracias que me entró una luz y dije, no, tiene que haber un cambio. Me ha costado mucho trabajo el reconocerme, el reconocer lo que sucedió, el poder entender a los padres, su historia. Obviamente hoy conozco la historia de los dos y sé por qué eran así, ¿no? Claro, ya entendiste qué fue lo que... No es que los justifiquemos, pero el entendimiento también te ayuda a acercarte de una manera diferente, ¿no? Al pasado, a lo que sucedió. ¿Hace cuánto tú empezaste con la terapia? Ya tengo como 10 años. Fíjate qué importante. Y ¿Hoy te reconoces menos violento? Sí, de hecho dejo de serlo, reconozco mi violencia, reconozco la de ellos, reconozco mis vacíos, y entonces el proceso, porque ha sido un proceso, el reconocerme a mí, el que realmente todo lo que yo sentía lo tengo que expresar y no actuar, ¿no? Y aparte, trato de estar trabajando conmigo, porque lo demás, eso sucedió, pero lo demás ya es tarea mía, ya es responsabilidad mía. ¿Tienes contacto con tus hijos? No estoy haciendo lo mismo, y es el trabajo que tengo ahorita, ¿no? El poder. Muchísimas gracias. Lino, ¿quieres comentar algo? Sí, nada más. Gracias. Casos así se ven frecuentemente, casos en los cuales hay mucho maltrato, pero
curiosamente también donde hay fenómenos perceptuales, o sea, esto que llamaba alucinaciones durante la infancia. No, cuando uno piensa en alucinaciones, a veces piensa en problemas como muy graves, como esquizofrenia, situaciones por el estilo, pero no. Comúnmente cuando alguien llega a ser sometido a niveles de estrés muy fuertes por situaciones de maltrato, puede llegar a tener mecanismos de, pues como de confrontación, que se llaman síntomas disociativos a estos fenómenos, y se pueden dar como escuchar ruidos o llegar a tener algunos fenómenos perceptuales de este tipo. Son como formas de escape que se dan ante situaciones que son muy adversas. Y al final, como dijeron... Son como un mecanismo de defensa que el propio cuerpo y la mente utiliza para poder aislarme de lo que está sucediendo. Sí, son formas de confrontar a esos problemas que sí, al final son mecanismos de defensa utilizando el tecnicismo, ¿no? Que al final de lo que nos está hablando es de un ambiente muy hostil. Hace rato decían, es que al final los seres humanos se acostumbran a todo y también se acostumbran a la hostilidad. Sí. También. Tanto que puede llegar un momento en el cual uno sienta que hay hostilidad donde no la hay y puede ser reactivo a esa hostilidad. Entonces de ahí vienen muchas explicaciones y muchas formas de trabajo alrededor de estos problemas que van muy de acuerdo a lo que se llama trauma complejo y el por qué una persona que tiene estos eventos traumáticos en la vida puede replicarlos más adelante, porque al final ve moros con tranchete. Oye, Lino, y aparte algo que creo que es importante justo en el tema, que estamos hablando de yo quisiera que mis papás cambiaran, pues darme cuenta que muchas veces cuando yo digo yo quisiera que mis papás cambiaran porque fueron muy violentos, es muy probable que yo lo repita porque no conozco nada diferente, ¿no? Eso creo que también es importante ponerlo sobre la mesa para que el que lo esté viviendo tenga esa precaución si puede, ¿no? O en su momento si puede hacer este llamado de atención a sí mismo, de decir, bueno, yo tengo que revisar cómo me voy a relacionar con mi pareja, cómo me voy a relacionar con mis hijos, si es que planeo tener familia y tal, porque lo que yo tengo de ejemplo ha sido muy violento, ¿no? Sí, desde luego. Y en esta, me quedaba yo pensando que también nos acostumbramos mucho a la hostilidad, a muchos tipos de hostilidad, y como que pareciera que ya no nos hace nada, pareciera, pero en realidad sí nos hace. Y me encantó una frase que dijiste, en vez de actuar, no lo dijiste así precisamente, pero muy parecido, en vez de actuar mi violencia, aprendí a expresar lo que siento. Claro. Y creo que ahí es donde está una clave central, porque muchas agresiones terribles tienen que ver con expresar un dolor que no me atrevo a expresar directamente de esta manera y lo expreso en otra cosa, pues aventando agresiones, matando o haciendo cosas porque estoy muy dolido y muy enojado. Claro. Y como dice Jorge, bueno, también buscar las formas, ¿no? Sí, por eso soy tan insistente justamente en eso, en que expresar es importante. Hay un autor que se llama Boris Cyrulnik que trabaja la resiliencia con niños sobrevivientes de maltratos durísimos, situaciones así o incluso hasta más graves como situaciones de guerra y demás. Y él utiliza siempre el arte. Él enseña a los niños por vía de la pintura, las obras de teatro, la escritura, a dar una expresión, pero no solamente por el hecho de la expresión, sino por la oportunidad del niño de hacerse cargo de su propia historia. En Occidente somos muy dados a pensar desde una posición pasiva, que tenemos que recibir ciertas cosas y dependiendo de lo que recibes, entonces tú eres. Es verdad, pero llega un momento en el que tú también puedes dar y construir una historia diferente. Eso Cyrulnik lo que dice es que si tú enseñas al niño o al adulto o al adolescente a ponerse en el centro de la historia como un protagonista y no como una víctima receptora de maltrato y dolor, tiene la oportunidad de transformarse y a partir de aquí hacer un cambio y decir, este es el pasado, este es el futuro. Nos llega en diferentes momentos de la vida, a algunos les llega muy temprano porque tienen la suerte, como decías, de encontrar figuras benignas en la historia y a veces nos llega mucho más tarde, pero la visión más oriental lo que nos dice es, deja de ponerte en una posición pasiva, receptora de bien y mal, conviértete en un procurador, en un constructor, en un creativo. Agente de cambio, ¿no? Sí, y entonces hazte cargo. Eso podría ser una respuesta para Ismael, que dice, mis padres fueron exigentes conmigo, de hecho recibí humillaciones porque creían que tenía problemas de inteligencia. Aunque he logrado entender su ignorancia, no logro perdonar la forma en que me trataron. Más bien pasar
a actuarlo y expresarlo de una manera distinta, como dice. Oigan, vamos a escuchar también otro testimonio. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Beatriz y soy una persona enferma de mis emociones, porque yo estoy en un grupo de neuróticos anónimos en terapia. Yo no les voy a decir que yo fui maltratada de niñez. Yo fui maltratada cuando yo llegué aquí a México, a este bendito México. ¿De dónde venías? Yo venía de Jalisco, de Jalisco. ¿Quién te maltrató aquí en la Aquí ciudad? me maltrataban, pues, mi prima, me maltrataba. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 14 años. 14 años. Cuando... Antes de eso no sufriste yo maltrato. era de provincia, yo era muy feliz en mi provincia. ¿Y por qué vinieron a la ciudad? A la ciudad me vine porque mi hermano se vino, el mayor de mí, y no tenían quien lo cuidara. Mi tía Toña no quiso hacerse cargo de él. Entonces mi madre me manda que yo pues lo atienda. Y pues sí, no me negué porque yo realmente el trabajo no me espantaba porque ella me enseñó a trabajar. Entonces pues me vine, llego y pues cuál fue mi sorpresa, que fue un recibimiento muy feo. La prima me humillaba mucho. Eres una india, vienes de no sé dónde. Y pues yo dije, ay caray, ¿a dónde me mandaron? De la gloria al infierno, porque yo sentí ese cambio muy feo, muy fuerte. ¿Y eso en qué te afectó a ti? A mí me afectó los golpes. A mí me afectó verme callado todo lo que yo sentía. ¿Quién te golpeaba? Me golpeaba mi hermano, el mayor, al que yo vine a atender, él me golpeaba. Cuando a él no le gustaba la comida que yo le hacía, me la aventaba. Cuando no estaba la casa como él quería, me empezaba a insultar. ¿Cuánto tiempo viviste con él? Uy, pues apenas hace como unos 20 años que me separé de él, pero yo viví toda mi vida con él. Y pues cuando mi madre venía para acá a vernos, yo le decía, mamá, mira, yo no quiero estar con tu hijo me golpea, mi hijo me maltrata mucho. Ay, hija, pues ni modo, ¿qué quieres? No hay otra persona que venga a cuidar a tu hermano. Mamá, pero no es mi responsabilidad, porque yo no me quedaba calladita, yo le decía, ¿verdad? Pero lo que tenía que haberle dicho, nunca le dije, mamá, no es mi responsabilidad, es la tuya, yo me voy de aquí, yo no vivo a gusto aquí, yo no tengo ninguna necesidad de que me maltraten, Claro. ni que me humillen. Oye, tú dices, yo estoy en Neuróticos Anónimos. Sí. ¿Qué fue lo que te hizo entrar a ese lugar? Porque yo caí en unas depresiones muy fuertes, unas depresiones, unas ansiedades tremendas. Me daba miedo de todo me daba miedo. Entonces, pues yo no les voy a decir que me quise quitar la vida porque yo nunca me la he querido quitar, porque yo el día de hoy la veo que la vida es muy bonita. Entonces, pero la disfruto porque ya estoy dentro de un programa. Antes no, pues era puro ¿Cuánto martirio. tiempo llevas en el programa? En el programa llevo 10 años. Claro, eso ha hecho la diferencia. Ha hecho la diferencia. Entonces, pues yo le decía a mi mamá, pues llévame, yo ya no quiero estar aquí. ¿Y cómo lograste salirte de ahí? De él, pues me salí cuando ya él se casó, porque ya se fue. Pero yo me desquitaba, como yo no me podía desquitar con él, porque pues era mayor que yo y otra cosa, si yo le levantaba la voz, mi mamá luego me decía, no, a él lo tienes que respetar. Así es que, y si no, Dios te va a castigar. Yo siempre viví con un Dios castigador. Entonces a ti lo que te pasó fue realmente que tú hubieras querido cambiar a tu hermano. Claro, a mi hermano y a mi mamá. Y a tu mamá, claro. Luego hubo el día en que yo pues tuve a mi hija antes de casarme, y pues fue peor. Yo cuando supo él que yo estaba embarazada, pues fue una vida de infierno, durante muchísimos años, porque cuando yo me reunía con mi familia, luego, y si iba él... tenemos que ir a una pausa. Sí. Ahorita la regresamos. Cuando algo no nos gusta en la vida tenemos de dos opciones. Una es cambiar y la otra es aceptar. Los padres actúan de dos formas diferentes. O bajan la expectativa del niño, o sea, le ayudan a aceptar, o continúan tratando de llegar a esa expectativa. Una forma de enseñarle a los hijos a adaptarse al mundo es enseñarles a aceptar las cosas negativas que tienen los padres. El problema muchas veces es que nuestra moral está muy confusa.
Hay niños muy chiquitos que los mismos padres les quieren dar todo. Y entonces lo que van como entrenando, domesticando, es yo te doy y necesitas tener. Lo que vale es la experiencia de vida, lo que vale es lo que siento, lo que vale es reconocerme. Lo demás son herramientas en la vida. El asunto de los papás es que evitan a toda costa y por todos los medios de que su hijo se frustre. O de que ellos mismos queden frustrados. En nuestra niñez es importante experimentar la frustración, porque en base a eso es como yo voy a saber hasta dónde llegan mis límites y qué tengo que hacer si necesito o si quiero más. Tú no enseñas a un hijo a tolerar la frustración, lo que generas con el tiempo es a una persona frágil. El tema es que la frustración tiene que ser con amor. La empatía también es una necesidad del ser humano. Nacemos con ella de forma natural, pero la podemos ir perdiendo con el tiempo. La única forma de desarrollar empatía es cuando tú ves el dolor, la pena y la debilidad del otro. Los papás que nunca son frágiles, nunca son vulnerables, nunca se vencen, lo que están enseñando a sus hijos también es: no tienes por qué cuidarme. Todos nacemos con el derecho de tener padres y de que estos padres nos cuiden y nos amen. Ya olvidémonos de que si nos dan todo, tenemos que educar capacidad de suficiencia en los hijos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y Sandy, nos quedamos platicando un poquito del tema anterior, tienes una llamada que sí, viene tiene que al ver caso, con ¿no? el testimonio que amablemente nos compartía la señora, porque habló ella de responsabilidad, cómo a veces los adultos no están en el rol o en el papel que tienen que estar de adultos y los chiquitos se tienen que hacer cargo. Esto justamente es lo que nos dice Teresa Guzmán en su llamada. Mi mamá siempre me vio como si fuera igual a ella. Me mandaba por las compras, yo tuve que acompañar a mis hermanas a que dieran a luz, incluso defendía a mis hermanas con sus esposos. Mi madre siempre me cargó las responsabilidades de sus hijos y ahora quiere que la cuide. No me parece justo que sea la hija la que tenga que resolverle la vida al adulto. Esto ahora no nos dice si ya es una persona, un adulto mayor su mamá, y entonces ahora pues se regresa. Tal vez si no, por un poco lo que dice que ya cuidó a sus hermanas y a los cuando nietos, se casaron. Ajá. Entonces ya supongo que es una mujer mayor y que entonces ahora está requiriendo también el cuidado de la hija. Sí, como que de repente es chistoso porque nos vamos contra una hija, ¿no? O un hijo. Sí, yo voy a expresar lo que estoy sintiendo al escuchar tu testimonio. Por favor. Un enojo tremendo, porque eso es la parte que yo siento que las mujeres tenemos que tomar más conciencia, que sí, muchas veces como madres somos crueles. A ti tu madre, apoyada en una moral judio-cristiana de esa que sí nos ha hecho mucho daño. Equivocada, ¿no? Equivocada o sea, tú no puedes protestar para nada y el bien te lo dicta tu mamá y tú te borras. Y eso es, o sea, no me extraña lo que dices de cómo llegaste al grupo, porque te pidieron ser esclava de esa moral que manejaba tu madre y que le daba además todos los derechos a tu hermano de hacer contigo como si tú fueras una basura. Como si tú fueras, pues mira, ya que te digo peor, pero sí me enoja mucho porque yo siento que tenemos que hacer muchísima conciencia de lo que somos capaces de hacer y de torturarnos los seres humanos unos a otros. Sí, caray. Yo te felicito por buscar ayuda. No sé a cuántas renuncias tuviste que haberte enfrentado, pero nunca es tarde para retomar la propia vida y aprender, y aprender con el ejemplo y con el testimonio. Yo creo que eso es fundamental. Sí, muchísimas gracias por tu testimonio. Y Lino, tú querías decir que a veces hay estos cambios de roles. Sí, de hecho, dentro de los estilos de crianza no amorosos está el de inversión de roles, en el cual los padres ponen al hijo en la posición contraria, en una posición en las cuales incluso ellos necesitan el cuidado. O sea, porque estas son situaciones tal vez moderadas, pero hay situaciones mucho más graves en las cuales una madre o un padre no son suficientes para cuidarse a sí mismo y necesitan que los hijos los cuiden. Oye, y no es una cosa que tiene que ver también un poco con la cultura, porque, por ejemplo, ahorita, claro, sí, o sea, por educación y cultura, ¿no? De repente es como esta creencia, son estas creencias que lo vimos plasmado en una película maravillosa mexicana de Como agua para chocolate, donde dicen, bueno, es que a ti te toca, ¿no? Y entonces ella se quiere rebelar y le dicen, no, pero es que a ti te toca. Y claro, tú puedes juzgar a la mamá, pero es que a la mamá eso le enseñaron.
Y entonces ella lo repite, claro, sin hacer conciencia. Yo no estoy diciendo que ella esté correcto, ¿no? Pero sin hacer conciencia, se va repitiendo generación tras generación. Yo no Jorge. tengo hijos y no saben cuántas veces he escuchado, ¿quién te va a cuidar cuando seas grande? Pues yo, o sea, si llego, pues yo intentaré. ¿Qué va a ser de ti si yo no estoy? ¿No? ¿Quién te ha dicho eso? Muchísima gente, familiares y amigos, Como si esa constantemente. fuera Como si tú no fueras para tener nos hijos. preguntan quién te va a cuidar cuando seas grande. Y yo siempre contesto, pues si estamos haciendo bien nuestro trabajo, nosotros nos vamos a cuidar mutuamente. Y si no, pues ni modo, ya veremos. Pero a mí me parece que tener un hijo debería de ser porque lo amas desde antes de que llegue, no Híjole, para que haga tu, para que haga tu te chamba, cuide. No, hombre, o para y que es- me ayude con y los aparte- hermanos chiquitos. Es para ser testigo del milagro de una vida, caray. Lo que ¿no? pasa es que tradicionalmente sí, y si revisamos años atrás, pues cuando había estas familias de tantos hijos también era para poder sobrellevar toda la carga, el trabajo, alimentar a los No, era a la para propia tener familia, manos, Sandy, para tener claro, manos para el trabajo. económicamente y, Y es efectivamente bueno, pero para totalmente cuidar a los grandes. Pero esta cultural. inversión de roles se da, por ejemplo, como lo decían en el ejemplo, con los hijos, ¿no? Cuando tienen que cuidar a los hermanos. Pero hay otra cosa, yo diría todavía más pronunciada, cuando los papás quieren que los hijos resuelvan sus problemas de matrimonio. Sí, ¿no? y de Porque, vida, híjole, ahí ese es otro económicos. asunto, ¿no? Muchos hijos sufren y viven la relación marital de los padres y los padres quieren, ¿no? Triangulando con el hijo, que se resuelvan sus problemas maritales. Y entonces muchas veces los hijos también tienen encima la relación del matrimonio de sus papás. Y entonces aprovecho para retomar algo del testimonio que decían hace rato cuando los papás, cuando decías tú que tus papás se divorciaron, y entonces me llama la atención que dices, y entonces empiezo a conocer a mi padre. Y entonces quiero retomar eso porque de pronto también se da que en los matrimonios, se oculta la presencia de la mamá o se oculta la presencia del papá por lo que dice uno u otro. Y entonces, como hijos, a veces no aprendemos a ver al papá que tengo o a la mamá que tengo porque cualquiera de ellos me está dando una versión Claro. Solo lo estoy viendo a través de sus ojos y de su Así voz. es. ¿No? Y entonces, duérmete porque tu papá ya va a llegar y se va a enojar. Exacto. Y a mi papá, pues yo ni lo conozco. Exacto. Y entonces, como hijo, también de pronto tengo una percepción de mis papás, mucho de lo que me está contando mi mamá o mi papá, ¿eh? Claro. Y eso es también importante Y bueno, reconocer. lo estás permitiendo también tú como pareja, ¿no? Claro, O sea, a eso también me eso es refería. importante saberlo. O sea, yo como pareja estoy permitiendo que no acercarme a mis hijos. O sea, yo no estoy provocando el acercamiento y me estoy quedando muy cómodo también en esa postura alejada, Raya ¿no? la Claro, a eso me refería también del Raya paquete. la alienación parental aparte. Raya, Digo, por al final, supuesto. nada más para concluir, este estilo de crianza en particular en la cual hay inversión de roles deja como secuelas una gran preocupación en los vínculos por parte de las personas. O sea, el chavo que eventualmente se va a convertir en un adulto va a estar demasiado preocupado en sus relaciones en puntos que llegan a lo patológico, que es un estilo de apego inseguro, preocupado. Claro, porque eso fue lo que le enseñaron, ¿no? Y- Y aparte, ¿cómo alcanzas a cuidar a los adultos que se supone que te tienen que cuidar? Y de repente, aparte, también te hacen tomar decisiones. Yo se los he dicho en otros programas de diálogos, yo recuerdo un momento en el que una persona me dice, no, bueno, voy a cambiar a mi hija de escuela. ¿Por qué? Porque ella me lo está pidiendo y le digo, ¿y ella sabe cuánto vale? ¿Y ella sabe si te alcanza o no te alcanza? ¿Cuántos años tiene ella? 5. O sea, ¿cómo hacemos que los hijos tomen decisiones que no les corresponden, ¿no? También nosotros. Exacto. Oigan, tenemos un testimonio más. Adelante, por favor. Sí, adelante. Gracias, mi nombre es Socorro. Pues bueno, el día de hoy yo reconozco que pues sí viví en un hogar pues de bastante violencia por parte de mi madre. Todo el tiempo yo la veía a ella gritar, sí hubo muchos golpes, no importaba lo que estuviéramos haciendo, si era momento de irnos a dormir o durante la comida, pues sí ella todo el tiempo explotaba, ¿no? Sí había muchos gritos. Y bueno, yo hoy veo que ella no se procuraba, no se cuidaba, no se daba pues una buena vida, no estaba bien. Ella todo el tiempo pues estaba de malas, de muy mal carácter, de muy mal humor. ¿Ella era mamá soltera? No, mi papá vivía con nosotros, pero mi papá ya estaba, pues ya era una persona mayor, puesto que mi papá me tuvo a los 83 años y mi mamá tenía 29. Y pues mi papá murió cuando yo tenía 16 años.
Él sí me procuraba, me cuidaba, me apapachaba, pero realmente la que mandaba, la que se imponía ahí era mi madre. Ella era la que decidía el ambiente, la que hacía el ¿Cómo es tu ambiente. relación hoy con ella? El día de hoy, pues yo la acepto. Yo la acepto porque he entendido que no va a cambiar. Que ella no va a poder hacerlo aunque quiera, ni yo tampoco la puedo hacer cambiar. Pues sí, la he entendido en base a lo que ella me comenta, ¿no? Cómo fue su infancia y la vida que ella llevó. ¿Tú has acudido a algún tipo de ayuda? Sí, el día de hoy yo estoy en una terapia. ¿Hace cuánto tiempo te acercaste a la terapia? Ya tengo 10 años. Ok, ¿y tú eres mamá? Sí. ¿De cuántos? De 2 hijos. ¿Y has procurado ser diferente? Con mi primer hijo fui exactamente igual que mi madre. Con mi primer hijo, yo llegué con mi hijo a los 9 años de edad, él tenía 9 años, y yo llegué con mucho miedo, tenía mucha ansiedad, mucha depresión, el día de hoy sé que es depresión. Desde niña igual me sentía con esa tristeza enorme, profunda, pero yo no sabía reconocer mis emociones. El día de hoy, yo cuando llego a la terapia, llego a este niño muy lastimado por mi parte, por mi forma de ser. Y bueno, yo busco la ayuda porque yo me sentía muy, muy mal. Y ahí es donde yo he aprendido a querer, a mejorar, a querer a mi hijo, ¿no? A tratar de cambiar todo lo que pues, yo viví y yo misma lo repetí. Y no podía hacer yo nada para hacerlo diferente hasta que yo llegué a mi terapia. Muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio. Y bueno, otra vez un testimonio fuerte y difícil, ¿no? Y creo que no es casualidad que haya tantas visiones espirituales renaciendo, tantos libros al respecto. Yo no soy muy partidaria de pertenecer a una corriente espiritual a la otra, pero sí de tomar aquello que me ayuda a hacer conciencia y aquellas prácticas que me ayudan a abrir este molde, como hablábamos, de sensibilidad que somos y a observar, por ejemplo, a las etnias. Leo de pronto muchos libros de indios de Norteamérica y veo la vida de las mujeres que no es como nosotras nos enseñaron que era en esas comunidades. Y ver la vida de los hombres que apreciaban desde el sonido de los pájaros y se concentraban en sentir profundamente eso. Y eso hacía un aprecio por la vida y que la fuerza del amor fuera muy espontánea, porque el sentir eso te hace valorar lo que es importante. Yo siento que en estas corrientes de agresión que traemos de unas generaciones a otras muchas veces, eso es lo que hace mucha falta, como tomarnos el tiempo de elaborar eso que nos dolió y de poder generar esa corriente amorosa para empezar conmigo. Esto de que lo primero es el coraje conmigo por sentir esto, pues solo una cultura tan loca como esta que hemos tenido en parte lo hace. Yo de pronto digo lo judío-cristiano posterior, porque lo anterior es una belleza y yo me metí a estudiar todo eso porque dije, bueno, ¿qué pasa con esto? Y lo que veo es que corrientes espirituales, pero de lo que se dijo antiguamente y en ese contexto, no tienen que ver con lo que nosotros aprendimos, que avala crueldades como estas que hemos escuchado. Claro. Entonces leamos, concienticémonos, ¿no? Son corrientes religiosas, ¿no? Más bien, porque la espiritualidad es como la podemos totalidad, ¿no? usar como esos marcos, ¿no? Marcos, ¿no? Sí. Para que sean como más claros. Sí. Qué hermosa expresión usaste ahorita al final. Bueno, no es hermosa, quiero decir, muy precisa. Avalar la crueldad. Sí tenemos que cambiar eso como sociedad, fuerza. En una dirección y en otra, de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. De todos a todos. Avalamos y permitimos la crueldad. Es que la hemos hecho cotidiana cañón. Y la hemos normalizado. Y venga de donde venga. Yo enseño a la gente a meditar desde hace muchísimos años y les explicaba al último grupo que tuve este fin de semana que no puede haber crueldad en una mente donde se alberga compasión, gratitud, empatía, humildad, que no puede haber. Entonces, me encantaría que la cultura mexicana moderna, la antigua es otra cosa, tomara prestados estos conceptos de compasión, de humildad, de cariño y de amor por la vida. Porque los vacíos existenciales están del cacahuate y es de una de las cosas que lleva a la agresión de un lado y de otro, ¿no? Y ya para dejar de hablar, después de escuchar todo el programa me quedo entonces con la percepción de que entonces sí se vale que los hijos pidan a sus papás a veces que cambien, ¿no? Claro. Es decir, sí se vale que los hijos pidan. Sí, por supuesto Date cuenta de lo que estás haciendo, observa y
y que tu hijo también sea un espejo para tú calibrar como padre por aquí, por allá. Es que aparte nuestros hijos pueden ser nuestros grandes maestros. Claro. ¿No? Y yo creo que es importante también verlo desde ahí. Y bueno, en una palabra. En una palabra, revisemos nuestros discursos porque luego los amarramos demasiado y nos quedamos con etiquetas que salen de ahí. Sí. Tanto hombres y mujeres manejamos violencias de distinto tipo. Veamos qué hay atrás de nuestra violencia porque ahí están nuestros sentimientos más amorosos y como más profundos. Reconozcámonos ahí. Lino. Yo creo que si quieres que alguien cambie, tienes que cambiar tú y ser como un remolino que inicia un motor de cambio. Ser más motores de cambio o aceptar más. Primero hay que cambiar nosotros y después cambiará el mundo. Te voy a tener que explicar Claro, porque por ya favor. Y la responsabilidad al final se queda en nosotros. Es decir, el cómo quiero vivir y construir mi vida sí depende de muchos factores que han surgido en mi vida y alrededor, pero al final la decisión será mía. Claro, eso es muy, muy importante. Bueno, sí, tienes dos. Sí, tengo 2 segundos. Unos segundos. Conciencia. Quiero retomar esta parte. Esto, donde hay una mente consciente, donde hay una mente que se da cuenta de las cosas, hay posibilidades. Y lo que hemos visto en todos los testimonios es que se puede cambiar. Entonces, nada de que la gente no cambie. Estoy de acuerdo contigo. Muchísimas gracias a los 4, a los 5 con mi Sandy. Gracias al público, gracias a todos los que vinieron a platicarnos sus historias. De veras, gracias por el valor, el cambio y todo lo que están haciendo. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.